Hay historias que comienzan como cualquier día normal y de pronto un segundo lo cambia todo. A veces no es una decisión grande, ni una noticia anunciada, sino un detalle mínimo, un gesto, una mirada, una coincidencia. Y cuando uno se da cuenta, ya está metido en una cadena de eventos que no se puede detener. Lo que parecía rutina se convierte en prueba, y lo que parecía imposible se vuelve el único camino. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Nosotros subimos 3 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El sol apenas había salido aquella mañana de martes cuando el edificio de vidrio de Corporación Altavista ya estaba lleno de movimiento. No era un día normal y todos lo sabían. Mucho menos para Tomás Altavista, el dueño de la empresa y heredero de un imperio que estaba a punto de derrumbarse. Tomás tenía 35 años y una presión constante sobre los hombros. En su oficina del último piso, frente al espejo, acomodaba su corbata negra mientras observaba su reflejo. Tenía el rostro tenso, ojeras profundas y una expresión que mezclaba cansancio y preocupación. El traje oscuro, siempre impecable, era su armadura diaria. Ese día, sin embargo, sentía que no era suficiente. La empresa atravesaba la peor crisis de su historia. Deudas acumuladas, proveedores exigiendo pagos, amenazas legales. La única salida era una fusión con inversionistas extranjeros que llegarían a las 9:00 en punto para firmar el acuerdo que evitaría la quiebra total. Tomás respiró hondo varias veces, intentando controlar el corazón acelerado. No podía fallar. Demasiadas familias dependían de esa firma. Mientras tanto, en la planta baja, el vestíbulo parecía una colmena. Empleados caminaban rápido, revisando detalles y acomodando todo para la llegada de los visitantes. Entre ellos estaba Lucía Morales, una mujer de 42 años que trabajaba en la limpieza del edificio desde hacía casi 3 años. Vestía su uniforme azul impecable y llevaba guantes amarillos de goma. Pasaba el trapeador por el piso de mármol con cuidado, dejándolo brillante. Lucía era una mujer sencilla y trabajadora. En su juventud había estudiado enfermería y llegado a hacer prácticas en un hospital importante, pero tuvo que abandonar los estudios cuando su madre enfermó y ella tuvo que sostener a su familia. La vida la llevó por otro camino, pero el instinto de cuidar nunca desapareció. Mientras limpiaba, notaba la tensión en los rostros de los directivos y escuchaba murmullos sobre la posible quiebra. A pesar de todo, Lucía sentía gratitud por ese empleo y en silencio deseaba que todo saliera bien para el señor Tomás. El reloj marcaba las 8:30 cuando el ascensor privado se abrió. Tomás salió caminando rápido hacia la entrada principal. No miraba a nadie. Tenía la mente llena de números y argumentos. Lucía se detuvo un instante y lo observó. Algo no le pareció normal. Estaba demasiado pálido y sudaba levemente a pesar del aire acondicionado. Lo vio llevarse la mano al pecho con discreción. Tomás sintió una punzada en el brazo izquierdo que le subió al cuello. Intentó convencerse de que era solo nervios. Siguió caminando, pero la visión comenzó a nublarse. El mundo parecía ir más lento. De pronto, las piernas no le respondieron. Intentó apoyarse en una columna, pero resbaló y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en todo el vestíbulo. Por unos segundos, nadie reaccionó, hasta que alguien gritó pidiendo ayuda. Lucía soltó el trapeador y corrió hacia él. Se arrodilló a su lado y notó de inmediato que no respiraba. Sin dudarlo, acercó el oído a su pecho y luego buscó el pulso. No había latido. Con voz firme, pidió que llamaran una ambulancia de inmediato. Colocó las manos en el centro del pecho de Tomás y comenzó las compresiones con ritmo constante.
Contaba en voz alta para no perder el control. Su respiración se aceleró, pero no se detuvo. El tiempo parecía eterno. Algunos empleados lloraban, otros miraban sin saber qué hacer. Lucía continuó sin rendirse. Finalmente, el sonido de las sirenas se escuchó afuera. Los paramédicos entraron rápido y tomaron el control. Ella se apartó solo cuando se lo pidieron, sentándose en el piso agotada. El primer intento no funcionó. El segundo sí. El monitor marcó pulso. Un suspiro colectivo recorrió el lugar. Tomás fue llevado en la ambulancia justo cuando los inversionistas llegaban al edificio. La reunión quedó cancelada. El futuro de la empresa en duda. Más tarde, en el Hospital General San Marcos, Tomás permanecía en terapia intensiva, sedado y conectado a monitores. Las noticias se difundieron rápido y el impacto en la empresa fue inmediato. Los inversionistas retiraron la propuesta. 3 días después, Tomás despertó. El médico le explicó que había sufrido un infarto grave provocado por estrés. Cuando entendió que había perdido la reunión, rompió en llanto, derrotado. Mientras tanto, la empresa entraba en un clima de miedo. Los empleados no sabían qué pasaría. Lucía seguía trabajando, pero no podía dejar de pensar en él. Al terminar su turno, decidió ir al hospital. En la recepción, al principio no querían dejarla pasar, pero cuando explicó que ella había sido quien lo reanimó, el médico autorizó la visita. Lucía entró al cuarto con cautela. Tomás estaba despierto, pálido, mirando al techo. «Soy Lucía Morales», se presentó. «Trabajo en la empresa». Tomás la miró con confusión. Ella le dijo que solo quería saber si estaba bien. Él respondió con amargura que nada importaba, porque lo había perdido todo. Lucía se acercó un poco más y le dijo con calma que mientras estuviera vivo, nada estaba realmente perdido. Le contó que fue ella quien le salvó la vida en el vestíbulo. Tomás guardó silencio. Por primera vez desde que despertó, sintió que algo dentro de él se movía. Lucía se despidió, diciendo que volvería si él lo permitía. Tomás asintió. Cuando ella salió, él se quedó pensando en lo extraño que era todo. Durante años solo había visto el piso limpio, pero nunca a la persona que lo limpiaba. Tomás permaneció despierto varios minutos después de que Lucía salió del cuarto. El silencio del hospital era pesado, interrumpido solo por el sonido regular de los monitores. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en balances ni en contratos, sino en la voz tranquila de aquella mujer que había entrado sin pedir nada y salido sin reproches. Los días siguientes pasaron lentos. Tomás avanzaba poco a poco en la recuperación física, pero por dentro estaba inquieto. Cada vez que preguntaba por la empresa, las respuestas eran cuidadosas. Nadie quería decirle con claridad que Corporación Altavista estaba al borde del colapso. Lucía volvió al hospital al día siguiente y al otro siempre después de su turno. A veces solo se sentaba unos minutos, otras veces hablaban un poco más. Ella le contaba cosas simples, cómo estaban los pasillos de la empresa, el miedo de los compañeros, el silencio incómodo que se había instalado en el vestíbulo. Tomás la escuchaba con atención. Se sorprendía de cuánto entendía Lucía sobre las personas, sobre el ambiente, sobre lo que se sentía trabajar allí abajo, lejos de los despachos con vista panorámica. «No es solo la plata», le dijo ella una tarde. «La gente tiene miedo de quedarse sin nada». Esas palabras le quedaron resonando. 3 semanas después, Tomás recibió el alta médica. Salió del hospital más delgado, más callado, y con una sensación extraña de estar empezando de nuevo. No llevaba el traje habitual, solo una camisa clara y pantalón sencillo. Lucía estaba allí, esperándolo en la entrada. Tomás se sorprendió. «Quería saber si llegabas bien», dijo ella sin dramatismo. Tomás agradeció con una sonrisa sincera.
Antes de irse, prometió que el lunes volvería a la empresa. Ese fin de semana, Tomás se encerró en su casa. Revisó números, planes, contratos, pero también pensó en su padre, en la presión que siempre sintió, en cómo había dejado que el trabajo se lo comiera todo. El lunes por la mañana regresó a Corporación Altavista. No usaba corbata. Al entrar al vestíbulo, el murmullo se detuvo. Los empleados lo miraban con sorpresa. Tomás no fue directo al ascensor. Saludó a la recepcionista por su nombre, agradeció a los guardias y al girar vio a Lucía limpiando el vidrio de la entrada. Se acercó y sin pensarlo demasiado, la abrazó frente a todos. «Gracias», dijo en voz alta, «por todo». Lucía se quedó rígida un segundo y luego sonrió, algo avergonzada. Ese mismo día, Tomás convocó a todos los empleados al auditorio. No habló de cifras complejas, habló con honestidad. Dijo que la empresa estaba en una situación difícil, que había cometido errores, pero que no iba a rendirse. Pidió confianza y trabajo en equipo. El ambiente cambió. No fue mágico, pero fue real. Durante los meses siguientes, Tomás se involucró de verdad. Escuchó sugerencias, recortó gastos innecesarios, mejoró condiciones básicas. Lucía, sin buscarlo, se convirtió en alguien a quien Tomás consultaba cuando dudaba. A veces solo hablaban 5 minutos en el pasillo, pero eso bastaba. Poco a poco, la empresa empezó a estabilizarse. Fue entonces cuando apareció una nueva oportunidad. Un grupo nacional mostró interés en una alianza comercial, sin compra ni fusión. Un acuerdo más justo, más humano. El día de la firma, Tomás volvió a usar traje, no como armadura, sino como elección. Antes de subir a la sala de reuniones, miró a Lucía y ella le hizo un gesto tranquilo con la cabeza. La reunión fue un éxito. La empresa se salvó. La noticia recorrió los pasillos como un alivio colectivo. Hubo abrazos, risas, lágrimas. Tomás buscó a Lucía entre la gente y la encontró en un rincón, observando en silencio. «Esto también es tuyo», le dijo. Semanas después, Tomás hizo un anuncio que sorprendió a todos. Había investigado el pasado de Lucía y sabía que había dejado la carrera de enfermería. La empresa cubriría sus estudios completos. Además, podría reorganizar su horario para estudiar sin perder el empleo. Lucía no lo podía creer. Lloró en silencio, con los guantes amarillos todavía puestos. «No quiero dejar de trabajar», dijo. «Solo quiero avanzar». Tomás aceptó. Los años pasaron rápido. Lucía estudiaba de día y trabajaba algunos turnos. Tomás se transformó en un líder más cercano. La empresa creció, pero sin perder el clima humano. El día de la graduación de Lucía, Tomás estaba en la primera fila. Aplaudió de pie cuando ella recibió el título. Esa noche hubo una pequeña celebración con empleados y familiares. No era lujo, era alegría. Pero no todo era calma. La cercanía entre Tomás y Lucía empezó a llamar la atención de ciertos círculos sociales. Comentarios, miradas, rumores. Y fue en ese ambiente que apareció Rebeca Salgado, hija de un antiguo socio de la familia. Rebeca era elegante, segura, acostumbrada a moverse en ambientes exclusivos. Al saber que Tomás seguía soltero y que la empresa estaba en crecimiento, comenzó a acercarse. Al principio, Tomás no notó nada extraño. Rebeca se mostraba amable, interesada en los negocios, pero no tardó en notar la presencia constante de Lucía. Lucía, ya graduada, había sido contratada como responsable del área de salud interna de la empresa. Tenía acceso directo al despacho de Tomás. Rebeca observaba todo con atención. El primer cruce entre ellas fue incómodo. Rebeca la miró de arriba abajo, sin disimulo. No respondió el saludo. Lucía sintió algo raro, pero prefirió no comentar demasiado. Cuando lo hizo, Tomás minimizó la situación. «Tal vez es solo su forma de ser», dijo él. Lucía guardó silencio.
aunque su intuición le decía otra cosa. Rebeca comenzó a sembrar dudas, comentarios sutiles, preguntas disfrazadas de preocupación. Tomás defendía a Lucía, pero poco a poco esas palabras empezaron a hacer ruido. Una noche, Rebeca organizó una cena elegante e insistió en que Tomás asistiera. También aceptó que Lucía fuera. La diferencia de mundos fue evidente. Rebeca se encargó de dejar a Lucía fuera de las conversaciones. En un momento, la llevó a la cocina y le habló con frialdad, diciéndole que no pertenecía a ese lugar. Lucía respondió con calma y dignidad. Rebeca sonrió, pero por dentro decidió que Lucía tenía que desaparecer de la vida de Tomás. Y así comenzó a gestarse una traición silenciosa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. La traición se concretó semanas después de aquella cena. Rebeca Salgado ejecutó su plan con frialdad y paciencia. Aprovechó un momento de distracción, colocó una joya valiosa dentro del bolso de Lucía y armó un escándalo medido, sin gritos exagerados, sin prisas, sabiendo exactamente cómo sembrar la duda. Cuando Tomás encontró la joya en la bolsa de Lucía, el golpe fue silencioso, pero devastador. No gritó, no insultó, solo sintió cómo algo se rompía por dentro. La decepción nubló su juicio. Las palabras de Rebeca, repetidas durante semanas, hicieron eco en su mente. Lucía negó todo, con la voz temblando, pero firme. Juró por su vida que jamás haría algo así. Sin embargo, Tomás estaba herido, confundido, y cometió el mayor error de su vida. No escuchó a su corazón. La despidió ese mismo día. No llamó a la policía, pero le pidió que se fuera y no volviera nunca más a Corporación Altavista. Lucía salió del edificio con la cabeza baja y el alma destrozada. Perdió su trabajo, su honor y, lo que más dolía, la confianza del hombre que había salvado. Durante meses, Lucía siguió adelante como pudo. Consiguió empleo en un pequeño centro de salud de barrio. Trabajaba con dedicación, ayudando a personas humildes, pero llevaba una tristeza constante en el pecho. Aún así, nunca habló mal de Tomás, nunca lo odió. Mientras tanto, la vida de Tomás comenzó a vaciarse. Rebeca ocupó el lugar de pareja oficial, pero con ella llegaron decisiones frías, despidos, cambios duros. El ambiente humano que habían construido se desmoronó. Tomás volvió a ser un hombre tenso, cansado, solo. La verdad salió a la luz gracias a alguien inesperado. Una antigua empleada de limpieza encontró un recibo olvidado en un baño de la empresa. El documento demostraba que la joya nunca estuvo perdida. El nombre que figuraba en él confirmaba la trampa. Cuando Tomás entendió lo que había hecho, sintió vergüenza, culpa y un dolor profundo. No dudó, investigó, confirmó todo y enfrentó a Rebeca. La mentira cayó como un castillo de cartas. Sin esperar más, fue a buscar a Lucía. La encontró en el centro de salud, atendiendo con la misma calma y vocación de siempre. Al verlo, ella no sonrió. Escuchó. Tomás pidió perdón de rodillas, sin excusas. Reconoció su error, su cobardía, su injusticia. Lucía lloró. Dijo que lo perdonaba, porque no quería cargar rencor, pero que la confianza no se reconstruía de un día para otro. Tomás aceptó. Planeó entonces una reparación pública. Convocó a todos los empleados, socios y prensa. En ese evento reveló la verdad, mostró pruebas, expuso la traición de Rebeca y limpió el nombre de Lucía frente a todos. Rebeca fue detenida por fraude y falsa acusación. Tomás le ofreció a Lucía volver, no como subordinada, sino como directora del área de bienestar humano de la empresa.
Ella aceptó, con condiciones claras y respeto mutuo. La empresa volvió a cambiar, esta vez de forma definitiva. Meses después, Rebeca intentó vengarse. Junto a un cómplice, atacó a Tomás en el estacionamiento. La situación fue peligrosa, pero Lucía actuó con valentía, usando un extintor para detener el ataque. La policía llegó a tiempo. Ambos agresores fueron arrestados y condenados. Ese día marcó un antes y un después. Tomás entendió que había estado a punto de perderlo todo otra vez. Lucía comprendió que ya no huía de su pasado, sino que lo había transformado en fuerza. Con el tiempo, la relación entre ellos dejó de ser solo amistad. Fue natural, sin promesas exageradas, sin presión. Dos personas que ya se habían visto en sus peores momentos. Años después, durante el aniversario de la empresa, Tomás hizo algo que nadie esperaba. Frente a miles de personas, se quitó el traje elegante y se colocó un uniforme azul con guantes amarillos. Se arrodilló frente a Lucía y le pidió matrimonio, recordando que fue con esas manos humildes que su vida fue salvada. Lucía dijo que sí. Además, Tomás anunció la creación de una fundación con la mitad de sus acciones, destinada a hospitales y escuelas. Lucía sería la presidenta. El hospital que llevaron su nombre se convirtió en referencia de atención digna y humana. Se casaron en una ceremonia sencilla. Tuvieron hijos y les enseñaron que el valor de una persona no está en el dinero ni en el cargo, sino en lo que hace por los demás. La historia de la mujer que limpiaba pisos y salvó a un empresario se volvió inspiración para muchos. No por milagros exagerados, sino por decisiones humanas, errores, perdón y cambio real. Porque al final no fue el dinero lo que salvó esa historia, sino la honestidad, el coraje y la capacidad de reconocer cuando uno se equivoca. Y así, esta historia llega a su verdadero final. Sin promesas abiertas, sin dudas pendientes, con justicia hecha, heridas sanadas y una vida reconstruida sobre bases firmes.